darnos esta oportunidad para estudiar tu palabra. La gran comisión que nos has dejado, Señor, es tan santa que muchas veces tal vez no lo vemos con esa santidad, Señor. Te pedimos perdón por haber actuado mal años anteriores, cada uno de nosotros, y como iglesia, Señor, te hemos fallado mucho, mas sabemos que tú puedes perdonar a tu pueblo que te falla mucho, para así poder avanzar en el orden evangélico que tú mismo has dado a tus apóstoles, luego has dado a tu iglesia primitiva, al final a los pioneros adventistas, para que tu iglesia pueda prosperar, Señor. Y en esta ocasión vamos a hablar en cuanto al orden evangélico, vamos a hablar lo que tú has comisionado a tus apóstoles, Señor, así para seguir ese modelo, para predicar el evangelio a todas las naciones, Señor. En esta ocasión te pido que puedas darme ese carbón encendido en mis labios para que pueda ser utilizado por tu Espíritu Santo, Señor. Todo esto te lo pido en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Nuevamente, feliz sábado, hermanos, y también una feliz tarde. Hoy vamos a hablar un tema muy importante en cuanto al orden evangélico que Cristo mismo ha dado a su iglesia para que ellos puedan darlo al mundo. Entonces, ese modelo de la antigüedad, ese modelo antiguamente mencionado en la palabra del Señor, es el modelo la cual nosotros debemos seguir. Tal vez años anteriores no se ha podido organizar como la palabra del Señor dice, pero sabemos que Dios mismo nos ha dado esa sabiduría para que nosotros podamos organizarlo de acuerdo a su voluntad. Y hoy vamos a hablar en cuanto a este tema, hermanos, porque muchos de ustedes han recibido un cargo en la iglesia. He averiguado qué es lo que dice la palabra de Dios en cuanto a los cargos. Y eso es lo que vamos a estudiar hoy. ¿Qué dice la Biblia en cuanto a las diaconisas, los diáconos, los ancianos? ¿Qué dice en cuanto a las Dorcas y su trabajo y la función? Y en cuanto a los ministros, ¿qué dice la palabra de Dios? ¿Y por qué es tan importante que un miembro de iglesia vea esta situación para que el miembro de iglesia también pueda colaborar con los líderes y todos trabajemos al mando de un solo pastor, que ese pastor es Cristo Jesús? A Él está el mando de toda la iglesia, hermanos. Si alguien les pregunta, ¿quién es tu pastor?, tú tienes que responder, mi pastor es Cristo Jesús. Él es mi pastor. Jehová es mi pastor, nada me faltará. En lugares de delicados pastos me hará descansar. Junto a aguas de reposo me pastoreará. Confortará mi alma, me guiará por sendas de justicia, por amor a su nombre. Aunque ande en valle de sombra o de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Tu mano y tu cayado me infundirán aliento. Aderezas mesas delante de mí, en presencia de mis angustiadores. Unges mi cabeza con aceite, mi copa está rebosando. El bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida, y en la casa de Jehová moraré por largos días. ¿Qué salmo es, hermanos? Salmos 23, y sabemos de memoria, tenemos que memorizar los salmos, hermanos. Hoy en día vamos a hablar este tema que es tan importante que en sábados anteriores hemos hablado la comisión de Cristo a sus discípulos. Hemos hablado de por qué es tan importante evangelizar al mundo para que muchos conozcan la verdad del tercer ángel. Pero esa organización se va a hacer con el orden que Cristo mismo ha comisionado a su iglesia. Es bien sabido, hermanos, que en sostén propio se trabaja diferente a lo que se trabaja en la corporación adventista. Nosotros somos iglesia adventista, pero nos caracterizamos por ser de sostén propio. En otras palabras, que nosotros administramos, se podría decir, el diezmo para que podamos predicar la palabra del Señor. No solo el diezmo, sino también todo lo que entra en las ofrendas, y organizamos a los diáconos, las diaconisas y todas las funciones que hay dentro de una iglesia. Y tal vez muchos pensarán que se necesita sí o sí
un pastor que estudie teología. Y eso es lo que vamos a ver ahora, hermanos. ¿Quién es el que comisiona la misión que uno debería hacer? ¿Y quién da el pastorado a aquellos que quieren el obispado, como lo dice la Biblia? Y para esto, hermanos, vamos a abrir todos la palabra del Señor, para así comprobar lo que dice las Escrituras en cuanto a las comisiones, porque sabemos que todos somos hermanos en Cristo. En aquí no hay jerarquía, no hay quien sea más, quien sea menos en el rebaño del Señor, pero así tiene que estar comisionado su iglesia con las divisiones que hay dentro de la iglesia. Para eso vamos a ir a la palabra de Dios y vamos a buscar en el libro de Romanos, el capítulo 12, el verso 4 en adelante, lo que hablábamos en cuanto a la diversidad de los dones. Esta diversidad de dones, Dios mismo lo ha dado a su iglesia para que nosotros podamos evangelizar, para que se pueda unir todo el cuerpo y así puedan sus hijos evangelizar, para que se pueda llevar el mensaje, hermanos. Todos a una sola voz vamos a leer lo que nos dice la palabra del Señor. Si bien pueden leer en sus Biblias o pueden leer de la pantalla, hermanos. Voy a pedir que puedan ponerse de pie para poder leer lo que dice su palabra en el libro de Romanos, el capítulo 12, del verso 4 en adelante. Vamos a leer todos a una sola voz, a la voz de 2, 3. Porque de la manera que en un cuerpo tenemos muchos miembros, pero no todos los miembros tienen la misma función. Así nosotros, siendo muchos, somos un cuerpo en Cristo, y todos miembros los unos de los otros. Seguimos leyendo. De manera que, teniendo diferentes dones, según la gracia que nos es dada, si el de profecía, úsese conforme a la medida de la fe, o si de servicio, en servir, o el que enseña, en enseñanza, el que exhorta, en exhortación, el que reparte con liberalidad, el que preside con solicitud, el que hace misericordia con alegría. Pueden tomar asiento, hermanos. Entonces vemos que la palabra de Dios en el libro de Romanos, el apóstol Pablo presenta diferentes miembros. Y ahí vemos las características de los dones que Dios ha dado a cada uno de nosotros. Si bien uno puede tener el don de la enseñanza, o puede tener el don de poder convencer a otro, poder hacer amigos, poder ser sociable, entonces ese es un don que Dios da a los hombres y a las mujeres. Si bien muchos somos, tal vez se podría decir, tímidos, si queremos, no podemos expresarnos fácilmente, otros se expresan fácilmente y hablan con otras personas rápidamente, y así Dios les ha dado ese don. A otros les ha dado el don de poder cantar, a otros les ha dado un don de poder, tal vez más que todo, adentrarse en la obra médico-misionera, sanar. Y así Dios ha dado dones a su pueblo. Y en las comisiones, cuando Cristo se fue, los apóstoles tenían que comisionar a iglesias, hermanos. Había una iglesia en Antioquía, había otra iglesia en Éfeso, y ellos tenían que poner divisiones en las iglesias para que pueda seguir avanzando. Y recordemos, hermanos, que todas esas iglesias eran de sostén propio. Las iglesias que Cristo fundó, la iglesia que Cristo fundó fue de sostén propio, con el apóstol Pablo, con el apóstol Pedro, y todas las iglesias que en ese entonces existía fueron de sostén propio. Y ese modelo es lo que nosotros debemos seguir hasta el tiempo del fin de la gracia, hermanos. Porque sabemos que cuando se termine la gracia, ya no habrá oportunidad de poder predicar a alguien para convencerle, porque ya habrá terminado la gracia.
Entonces ese modelo nosotros debemos seguir para poder predicar el Evangelio. Y nosotros también nos basamos en cómo se comisionaron la iglesia en sus inicios, desde el año 1844, con el gran movimiento adventista. Y eso es lo que vamos a ver hoy, hermanos. En el libro El Evangelismo, la página 77, nos dice de la siguiente manera. Quisiera que pueda dar lectura, hermano Abad, para que puedan escuchar todos los hermanos también. Un obrero puede ser un orador fácil, otro un escritor fecundo, otro puede tener el don de la oración sincera y fervorosa, otro puede tener el don del cantar, otro puede tener una facultad especial para explicar la palabra de Dios con claridad. Amén. Entonces, ¿qué dice, hermanos? Un orador fácil, un escritor fecundo, otro el don del canto, otro puede explicar la palabra con claridad. Y voy a pedir al hermano Luis que nos pueda acompañar con la lectura del Evangelismo, la misma página. Y a cada uno de estos dones ha de llegar a ser un poder para Dios, porque el Señor trabaja con el obrero. A uno Dios da palabra de sabiduría, a otro le da conocimiento, a otro le da fe, pero todos han de trabajar bajo la misma cabeza. La diversidad de dones conduce a una diversidad de operaciones, pero Dios, que hace todas las cosas en todos, es el mismo. Ahí vemos, hermanos, las comisiones. A uno da sabiduría, a otro conocimiento, pero la diversidad de dones conduce a una diversidad de operaciones. Dios, que hace todas las cosas en todos, es el mismo. Entonces esos dones Dios lo ha dado a nosotros. Tal vez uno dirá, hermano, yo no tengo ningún don, no sé cuál es mi don. Pero Dios ha dado a cada uno dones, porque sabemos que la parábola de los talentos se va a cumplir. Si nosotros lo hemos empleado para la edificación del reino de Satanás, un día se nos exigirá, ¿dónde está ese don que te he dado para que prediques mi palabra? Así también tenemos que ver, hermanos, las cualidades que nosotros tenemos para poder avanzar. Tal vez muchas hermanas, hermanos, no pueden tener el don de hablar fácilmente en público, pero sí pueden tener tal vez el don de poder convencer a otros de su edad para que pueda aprender la palabra de Dios. Tal vez no en público, pero sí tocando puertas o haciendo estudios bíblicos. Ven, hermanos, cómo se puede ampliar todo esto. Y yo voy a dar lectura a lo que sigue diciendo en el libro Obreros Evangélicos. Este libro que realmente habla de la ordenación evangélica, el orden evangélico de la iglesia. Obreros Evangélicos, la página 210, el párrafo 2. La obra de la iglesia no es dejada al predicador solo, ni a unos pocos dirigentes. La obra de esta iglesia, hermanos, no solo es al hermano Luis, al hermano Abad o al hermano Anti, sino es la obra para todos. Cada miembro debe sentir que tiene parte en un solemne pacto hecho con el Señor de trabajar. Cada miembro tiene una parte que cumplir en la obra que se va a realizar. Cada uno debe tener alguna parte que desempeñar, alguna carga que llevar. Cada uno tiene que tener una carga que llevar dentro de la iglesia. Si todos los miembros de la iglesia sintiesen una responsabilidad individual, se lograría mayor progreso en las cosas espirituales. Si un miembro siente una carga que llevar para poder predicar, aquí nos dice que va a poder progresar en las cosas espirituales. ¿Por qué creen que nosotros estamos tan tardos, hermanos, en la fe? Porque no sentimos esa carga como miembros de iglesia para predicar. La solemne carga de la responsabilidad que recae sobre ellos los induciría a buscar a menudo a Dios para obtener fuerza y gracia. Aquella carga que un miembro puede sentir es para que podamos repartir volantes o podamos ir a la calle a predicar.
Ven, hermanos, cómo se puede ampliar para la predicación del Evangelio. Los sobrevedores espirituales de la iglesia deben idear medios y modos de dar a cada miembro de la iglesia una oportunidad de desempeñar alguna parte en la obra de Dios. Sobrevedores, dice aquí, se podría entender, los líderes de la iglesia deberían dar modos a cada uno de los miembros. Si bien a la hermana puede darse la parte que ella puede desempeñar, supongamos que de secretaria de iglesia, otro puede desempeñar de tesorero, y para así poder dar modos para que otros puedan estar en la obra. Eso es lo que quiere decir la cita. Demasiado a menudo en lo pasado esto no se ha sido hecho. No se han trazado claramente ni se han llevado plenamente a cabo planes por los cuales los talentos de todos pudiesen ser empleados en un servicio activo. Son pocos los que comprenden cuánto se ha perdido por causa de esto. Aquí la mensajera del Señor está diciendo que en el pasado no se ha dado modos en cuanto a los miembros en darles un cargo. No se ha dado, y por esto se ha perdido mucho en la predicación. Se debería dar una obra a cada miembro de iglesia para que pueda desempeñar, así como tal vez maestro de niños, obra de las publicaciones, obra médico misionero, tantas ramas que la iglesia tiene. Cada uno podría desempeñar esa carga solamente para la predicación del Evangelio. Aquí dice que cada miembro debería tener una responsabilidad, una carga que llevar. Entonces, queridos hermanos, con esa introducción que hemos hecho, vamos a entrar al tema que corresponde. Para eso vamos a ir a nuestro texto clave que se encuentra en 1 Corintios 14, 40. Y vamos a leer todos a una sola voz lo que nos dice. A la voz de 2, 3. Pero hágase todo decentemente y con orden. ¿Qué dice la palabra del Señor? Hágase todo decentemente y con orden. 1 Corintios 14, 40. El apóstol Pablo escribió. Sabemos que todos somos hermanos en Cristo. Todos tienen una función dentro de la iglesia, pero no todos tienen la misma función y no puede hacerse desordenado. Eso es lo que quiere referir la palabra del Señor. Tiene que hacerse todo con orden, tiene que hacerse todo decentemente. Y aquí vamos a entrar a la pregunta en cuanto si es necesario la imposición de manos para que uno pueda hacer esa obra. Y para leer, vamos a ir al libro de Hechos, el capítulo 13, el verso 1 en adelante. Vamos a dar lectura a lo que nos dice la palabra del Señor. Aquí estamos viendo la comisión de Bernabé y el apóstol Pablo. Nos dice: había entonces en la iglesia que estaba en Antioquía profetas y maestros: Bernabé, Simón el que se llama Níger, Lucio de Cirene, Manaén, el que se había criado junto con Herodes, el tetrarca, y Saulo. Ministrando estos al Señor y ayudando, dijo el Espíritu Santo: apartadme a Bernabé y a Saulo para la obra que los he llamado. Entonces, habiendo ayunado y orado, les impusieron las manos y los enviaron. Aquí la palabra del Señor está apartando, el Espíritu Santo ha apartado a dos, a Bernabé y a Saulo. Ellos ya habían predicado, hermanos, en Antioquía, ya habían tenido esa función en ese pueblo, pero aquí estaba haciendo como una demostración pública, porque la imposición de manos no tiene una imposición de un hombre, solo era una imposición pública para que otros puedan ver que se estaba dando interés e importancia a la obra. Nos dice así, explicando esta cita, el espíritu de profecía lo amplía al comisionar
a Saulo y a Bernabé. Hechos de los Apóstoles, la página 131, el párrafo 1, hablando de la comisión de Pablo y Bernabé. Tanto Pablo como Bernabé habían recibido ya su comisión de Dios mismo. Y aquí podemos ver que Dios mismo da el cargo a la persona. No lo da un hombre, no lo da el anciano de iglesia, no lo da el pastor, lo da Dios el cargo. Y la ceremonia de la imposición de las manos no añadía ninguna gracia o cualidad virtual. El poder poner las manos no añadía más, no añadía algo, como se podría decir, humano para que pueda hacer la obra. Era una forma reconocida de designación para un cargo señalado y un reconocimiento de la autoridad de uno para ese cargo. Por ella se colocaba el sello de la iglesia sobre la obra de Dios. Para los judíos esta forma era significativa. Los judíos en la antigüedad siempre colocaban sus manos a sus hijos en forma de poder bendecirlos. También colocaban sus manos a los corderos para ser sacrificados. Entonces, para los judíos siempre era una forma significativa el poder poner la mano. Y sigue diciendo, y cuando los ministros de la iglesia de Antioquía colocaron sus manos sobre Pablo y Bernabé, pidieron a Dios por ese acto, que concediera su bendición a los apóstoles escogidos, en la devoción de estos a la obra específica para la cual habían sido designados. Y ahora vamos a ver esta cita, hermanos, que la ordenación de manos fue profanado con el tiempo. Si bien cuando los ancianos comisionaron a Pablo y Bernabé con la imposición de manos, solo ha sido como un acto para que públicamente puedan ver otros que era importante. No era que los ancianos daban el poder a Pablo y Bernabé por la imposición de manos. Pero esta práctica con el tiempo se ha ido pervirtiendo, nos dice. Ulteriormente, el rito de la ordenación por la imposición de las manos fue grandemente profanado, porque ellos ya veían con esa imposición que el humano era el que daba la ordenación. Ya no veían que divinamente Dios lo daba. Se le atribuía al acto una importancia infundada, como si sobre aquellos que recibían esa ordenación descendiera un poder que los calificaba. Ya vemos aquí cómo se había pervertido para todo trabajo ministerial. Pero en el relato del apartamiento de esos dos apóstoles no hay indicación de que ninguna virtud les fuese impartida por el mero acto de imponerles las manos. Se menciona simplemente su ordenación y la relación que ésta tenía con su futura obra. Aquí no se menciona, nos dice, por el mero acto de imponerle las manos, que ellos ya fueron comisionados, porque hemos visto que fueron primeramente comisionados por Dios mismo, pero eso solo era un acto para una obra futura, nos dice, y esa obra futura, la cual iban a desempeñar Pablo y Bernabé. Ahora vamos a hablar en cuanto, primeramente, ¿qué dice la palabra de Dios en los ministros del Evangelio? Los ministros, ¿qué habla la Biblia en cuanto a los ministros? Y vamos a ir al libro de 1 Timoteo 4, 1. Aquí vamos a poner ministros, ancianos y diáconos. Ahora, para poner a los ministros, vamos a ir a 1 Timoteo, lo que el apóstol Pablo le dijo a Timoteo. No descuides el don que hay en ti, que te fue dado mediante profecía con la imposición de las manos del presbiterio. Ocúpate en estas cosas, permanece en ellas para que tu aprovechamiento sea manifiesto a todos. Ten cuidado de ti mismo
y de la doctrina. Persiste en ello, pues haciendo esto te salvarás a ti mismo y a los que te oyeren. Aquí el apóstol Pablo le está comisionando a Timoteo en cuanto a que debería cuidar de sí mismo y de la doctrina. ¿Por qué es tan importante la doctrina? Porque el apóstol Pablo no le hubiera dicho a Timoteo en cuanto a la doctrina. Ahí vemos que es muy importante la doctrina verdadera. Desde ese punto partimos que un ministro, un misionero, debería cuidar la doctrina y no predicar doctrinas erróneas. Si predicara doctrinas erróneas, la palabra del Señor nos dice que no lo escuchen, que sea llamado anatema. Y anatema significa maldito. Entonces, desde aquí partimos que un ministro debería predicar la sana doctrina. Y nos dice 1 Timoteo 4, el verso 2, que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina. Porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias, y apartarán de la verdad el oído y se volverán a las fábulas. Pero tú, sé sobrio en todo, soporta las aflicciones, haz obra de evangelista, cumple tu ministerio. Eso se podría decir que la palabra del Señor nos dice en cuanto a los que ejercen ese cargo tan importante dentro de la obra, y lo amplía más el espíritu de profecía en el libro Testimonio para los Ministros, la página 171, el párrafo 1, hablando en cuanto a los ministros. Y dice de la siguiente manera: debe haber evidencia por parte de los que asumen la solemne posición de pastores, de la que están investidos, de que se han dedicado sin reserva a la obra. Deben tomar a Cristo como su Salvador personal. ¿Por qué es que aquellos que por mucho tiempo han estado ocupados en el ministerio no crecen en gracia y en el conocimiento del Señor Jesús? Se me ha mostrado que complacen sus propensiones egoístas y solo hacen las cosas que concuerdan con sus gustos e ideas. Están llenos de estima propia. Aquí vemos una grande reprensión, y cuando yo leí esta cita, para mí ha sido una grande reprensión del Señor cuando leí y dije que realmente los ministros, los que están en esta obra, necesitan una consagración total al Señor, porque esto de poder guiar a una iglesia no podría ser un chiste, realmente es una obra grande que el Señor mismo ha dado a aquellos que quieren tomar ese paso. Pero aun cuando sus malas propensiones puedan parecerles tan preciosas como la mano derecha o el ojo derecho, estas deben ser separadas del obrero, o no será aceptable ante Dios. Por imposición de manos se ordena para el ministerio a hombres que no han sido cabalmente examinados con respecto a sus calificaciones para la obra sagrada. Pero cuánto mejor sería examinarlos minuciosamente antes de aceptarlos como ministros. Aquí vemos que la mensajera del Señor está haciendo una exhortación que primero debería examinar a los ministros. ¿Y en qué forma? En cuanto aquí vemos más arriba lo que hemos leído, como la mano derecha o el ojo derecho, estas deben ser separadas del obrero. En otras palabras, que debería tener una vida llevando como de santidad. Se podría decir que estamos en camino a la santidad todos. Tenemos fallas, tenemos errores, pero un ministro realmente debería tener un carácter muy templado en cuanto se habla de carácter. Que no debería darse rienda suelta al apetito. Y todo eso es las características de un ministro. Después que han sido confirmados en su cargo y han puesto su molde sobre la obra, entonces aquí vemos que debería ser un ejemplo en cuanto a carácter, y eso nos cuenta
esta cita de manuscritos, 1886, el párrafo 24. El Señor nombra y envía ministros, no solo para predicar, porque esto es una pequeña parte de su obra, sino para ministrar, educar al pueblo, no para que sea luchador, sino para que sea ejemplo de piedad. Hay trabajadores en cada departamento designados para hacer su trabajo. En resumen, tienen una teoría, pero no una verdadera conversión y santificación a través de la verdad. Aquí vemos que la mensajera del Señor está diciendo que los ministros no solo tienen que profesar piedad, tienen que ser un ejemplo en cuanto a la conversión y la santificación para todos los hermanos de la iglesia. Eso es la obra del ministro que se da, hermanos. Tiene que ser un ejemplo para muchos. Y esa es una obra realmente que a mí me impresiona bastante, porque tiene que ser un hombre realmente consagrado a la causa. Pero hoy en día podemos ver, hermanos, que se ha pervertido la palabra pastor. Cuando mencionamos esta palabra, solo tal vez muchos en su mente dirán, para ser un pastor tiene que ir a estudiar teología a la universidad, y así los pastores tienen que hacer una ceremonia, imponerles y darle una credencial para que pueda ministrar. Tal vez de muchos hermanos está ese pensamiento de un pastor, hermanos. Pero en realidad el pastorado a los hermanos solo Dios lo puede dar. No es necesario poder ir a una universidad de teología para que ellos te den la credencial de pastor o la licenciatura o el doctorado de pastor, hermanos. Solo Dios te da este cargo de pastorado y el Señor nos comisiona, y eso es lo que vamos a ver en citas más adelante. Pero hay que hacer una diferencia, hermanos. En los tiempos de los pioneros adventistas no había escuelas de teología, pero se decía pastor, no con el sentido de que tiene que ser el pastor más que los miembros, sino con el sentido de que él era el ministro de la iglesia en cuanto a ser misionero. Así como podemos ver el pastor White, el pastor James White, le decían pastor John Norton Loborough, pastor Urias Smith. Eran pastores, pero ellos se han educado estudiando la palabra de Dios, y la mensajera del Señor era arrebatada en visión. Pero ellos no han ido a estudiar teología, hermanos. Con el tiempo se ha pervertido eso de la palabra pastor, y por eso, hablando de mi persona, yo no puedo decir, hermanos, díganme pastor, porque ya se ha malinterpretado este término. Aunque uno cumple con esta labor, por el prejuicio de las personas, de los hermanos, no podría decirse pastor a alguna persona. Tal vez se podría decir, como todos somos hermanos, simplemente hermano, pero siempre está ahí la obra que tendría que ser el pastor de iglesia. Hasta aquí hemos entendido, hermanos, ya hablando de los ministros de iglesia. Ahora vamos a ir a los ancianos de iglesia. ¿Qué dice la palabra del Señor en cuanto a los ancianos de la iglesia? Para ir a la palabra del Señor, voy a pedir al hermano Ante que pueda buscar Hechos 14, 23 y pueda dar lectura lo que dice la palabra del Señor en cuanto a los ancianos, porque aquí hemos visto que así como Pablo y Bernabé han sido comisionados, ellos mismos, más que todo el apóstol Pablo, ha comisionado iglesias, y él ha comisionado a ancianos para que ellos puedan cuidar del rebaño y puedan ser hombres de mucha fe y de mucha oración y muy consagrados a la causa, así como los pastores. La palabra de Dios dice así en Hechos 14, 23. Y constituyeron ancianos en cada iglesia, y habiendo orado con ayunos, los encomendaron al Señor, en quien habían creído. Comisionaron ancianos en toda iglesia.
Entonces aquí vemos que el trabajo del apóstol Pablo era comisionar ancianos. El ancianato, como se lo llama hoy, es totalmente bíblico. En la iglesia de Antioquía, él lo había comisionado a muchos hombres, ancianos, para que cuidaran del rebaño. Voy a pedir a hermano Abad que pueda acompañarnos con la lectura en el libro de Tito, hermanos. Aquí podemos encontrar en cuanto a los ancianos, cuáles son las características de los ancianos. Voy a pedir a Abad que pueda leer del verso 5 al verso 6 y el verso 7 lo pueda leer el hermano Luis. Por esta causa te dejé en Creta, para que corrigieses lo deficiente y establecieses ancianos en cada ciudad, así como yo te mandé. El que fuere irreprensible, marido de una sola mujer, y tenga hijos creyentes que no estén acusados de disolución ni de rebeldía. Verso 7 dice: porque es necesario que el obispo sea irreprensible como administrador de Dios, no soberbio, no iracundo, no dado al vino ni pendenciero, no codicioso de ganancias de sino hospedador, amante de lo bueno, sobrio, justo, santo, dueño de sí mismo, retenedor de la palabra fiel, tal como ha sido enseñada, para que también pueda exhortar con sana enseñanza y convencer a los que contradicen. Porque hay aún muchos contumaces habladores de vanidades y engañadores, mayormente los de la circuncisión. Eso es lo que dice la palabra del Señor en cuanto a las características de un anciano. Y no solo de un anciano, eso también tiene que ver con los ministros, hermanos. El apóstol Pablo ha comisionado a Tito para que él pueda comisionar a ancianos de iglesia, maridos de una sola mujer, que tenga hijos creyentes, que no estén acusados de disolución ni de rebeldía. Sea irreprensible, no iracundo, no pendenciero, no codicioso de ganancias deshonestas. Esas son las características de un anciano de iglesia, hermanos. Y seguimos leyendo que puede exhortar con buena enseñanza y con la sana doctrina. Aquí vemos que los ancianos tienen que también conocer de la palabra del Señor y de la sana doctrina. En cuanto a la sana doctrina, tienen que ellos poder exhortar y saber, porque el trabajo de un anciano es poder también saber la doctrina, hermanos. No tiene que ser un hombre que no sepa de la palabra del Señor, tiene que tener conocimiento de las santas escrituras. Y 1 Timoteo 3:1 dice: palabra fiel, si alguno anhela obispado, buena obra desea, porque es necesario que el obispo sea irreprensible, marido de una sola mujer, sobrio, prudente, decoroso, hospedador, apto para enseñar, no dado al vino, no pendenciero, no codicioso de ganancias deshonestas, sino amable, apacible, no avaro, que gobierne bien su casa, que tenga a sus hijos en sujeción con toda honestidad. 1 Timoteo 3:5. Pues el que no sabe gobernar su propia casa, ¿cómo cuidará de la iglesia de Dios? No un neófito. ¿Y qué es un neófito, hermanos? ¿Saben? Neófito es aquel que recién ha venido a la iglesia y que no conoce del evangelio, recién está empezando. No podemos nosotros nombrar a uno que recién está empezando en los primeros pasos del adventismo, porque no sabe en cuanto a doctrina. Debería ser un hombre que ya estaba años en la palabra del Señor, que ya conoce, y más que todo en sostén propio, hermanos, es muy difícil, pero debería ser así como dice la Escritura, no sea que envaneciéndose caiga en la condición del diablo. También es necesario que tenga buen testimonio de los de afuera para que no caiga en descrédito y en lazo del diablo. Eso es lo que dice la palabra del Señor, hermanos, en cuanto a los ancianos. Todas esas características de un anciano de iglesia. Aquí más que todo habla del carácter, ¿no? Que sea amable, apacible. Los ministros también, hermanos.
Yo sé que muchos tenemos, como mi persona, tiene muchos defectos y solo Dios nos puede ayudar en esa parte del carácter. Pero así nos dice la palabra del Señor, que seamos amables, no iracundos, que la ira no nos domine para poder reñir a otra persona rápidamente, no poder exaltarnos y poder insultar a otro, sino ser apacibles y pacificadores. Eso nos dice la palabra del Señor, y vamos a leer también las citas del espíritu de profecía. Aquí he puesto, hermanos, esta cita, no es más que todo una cita, la membresía de Battle Creek. Sabemos que Battle Creek era el centro de la iglesia adventista en los tiempos de la mensajera del Señor. Ellos también tenían un directorio de ancianos. Y aquí nos nombra 3 ancianos: Uriah Smith, Dante Jones, G.W. Amadón. Uriah Smith también era anciano, hermanos. Entonces ellos eran ancianos de iglesia de Battle Creek. Ellos también en los tiempos de los pioneros han comisionado ancianos en esa iglesia. Ahora vamos a ir al servicio de los diáconos. Quisiera que algún hermano pueda leer el libro de Hechos. En aquellos días, como crecía el número de los discípulos, hubo murmuración de los griegos contra los hebreos, de que las viudas de aquellos eran desatendidas en la restitución diaria. Entonces los 12 convocaron a la multitud de discípulos y dijeron: no es justo que nosotros dejemos la palabra de Dios para servir a las mesas. Buscad pues, hermanos, de entre vosotros a 7 varones de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría, a quienes encarguémonos de este trabajo. Y nosotros persistiremos en la oración, en el ministerio de la palabra. Amén. Hasta ahí, hermano. Sí, gracias, hermano. Aquí habían nombrado 7 hombres para que puedan comisionar y para que puedan servir, porque aquí nos dice que los apóstoles estaban en ese entonces predicando y venían viudas que eran desatendidas, y ellos dijeron: no podemos nosotros con esto más. Entonces nómbrense, se nombraron diáconos en ese entonces, llenos del Espíritu Santo y sabiduría. Entonces esos diáconos tenían que ser consagrados a la causa del Señor, tenían que ser totalmente consagrados a su causa, y entre ellos estaba al que le habían apedreado, hermanos, Esteban, estaba también Felipe. Ellos estaban entre los diáconos, 7 diáconos. Y el verso 6 dice: y a los cuales presentaron ante los apóstoles, quienes orando les impusieron las manos. Entonces también a los diáconos tenían una labor grande que cumplir para esa tarea. Y aquí podemos ver en 1 Timoteo 3:8 en adelante, nos dice: los diáconos asimismo deben ser honestos, sin doblez, no dados a mucho vino, no codiciosos de ganancias deshonestas, que guarden el misterio de la fe con limpia conciencia, y estos también sean sometidos a prueba primero, y entonces ejercen el diaconado si son irreprensibles. Sus esposas asimismo sean honestas. Habla de los diáconos que sus esposas también deberían ser honestas, no calumniadoras, sino sobrias, fieles en todo. Los diáconos sean maridos de una sola mujer y que gobiernen bien sus hijos y sus casas, porque los que ejercen bien el diaconado ganan para sí un grado honroso y mucha confianza en la fe que es en Cristo Jesús. ¿Qué nos dice la palabra de Dios en cuanto al diaconado, hermanos? Ganan así un grado honroso. Se ha creído que el diácono solo limpia de iglesia y recoge el diezmo,
Pero el trabajo del diácono va mucho más que eso, hermanos. El trabajo del diácono va mucho porque vemos que Esteban era diácono y conocía de las Escrituras. Entonces los diáconos, cuando ejercen el diaconado, toman así un grado honroso. Es un grado muy honroso de los diáconos, así como de los ancianos. Muy honroso es el cargo, nos dice la palabra del Señor. Y nos dicen el libro Hechos de los Apóstoles, la página 75, el párrafo 1. La organización de la iglesia en Jerusalén había de servir como modelo para la organización de iglesias. Entonces ese modelo nosotros tenemos que seguir. Aquellos a quienes se les dio la responsabilidad de la supervisión general de la iglesia no debían enseñorearse de la herencia de Dios. En otras palabras, no deberían decir, yo soy diácono y soy más que los otros. No deberían decir eso, sino que como pastores sabios debían apacentar el rebaño de Dios, siendo ejemplos del rebaño. Tenían que apacentar la obra. A los corderos, se podría decir, a las ovejas. Esa es la labor del diácono, hermanos. Aquí nos manda a 1 Pedro 5, 2, 3. ¿Qué nos dice 1 Pedro 5, 2, 3, hermanos? ¿Puede dar lectura a la palabra del Señor? 1 de Pedro 5. 5, 2, 3. Apacentad la grey de Dios que está entre vosotros, cuidando de ella, no por fuerza, sino voluntariamente, no por ganancias deshonestas, sino con ánimo pronto, no como teniendo señorío sobre los que están a vuestro cuidado, sino siendo ejemplos de... En cuanto a los líderes de la iglesia, tienen que apacentar, cuidando de ella, no con ganancia deshonestas, y siendo ejemplos. Y en los tiempos de los pioneros también había diáconos en la membresía de la iglesia adventista del séptimo día. También eran 7 hermanos, 7 diáconos se les había nombrado a ellos para que puedan ejercer ese cargo de diaconado. Y dice en Manuscripts Relips, el volumen 5, la página 449, el párrafo 1. Hay una obra decidida que hacer en nuestras iglesias. Los elegidos como ancianos de las iglesias deben ser hombres de experiencia que tengan un conocimiento de la verdad y sean sanos en la fe. Y aquí en esa cita de Special of Thinking se traduciría especial sobre el diezmo. Habla de que los ancianos y los diáconos más que todo deberían enfocarse también en los diezmos y las ofrendas, en la tesorería de la iglesia. Deberían velar por esa rama de la obra, los ancianos y los diáconos. Por eso se cree, ¿no?, que los diáconos cuentan las ofrendas y los diezmos para entregarse al tesorero, pero eso tiene que hacerse con los ancianos de iglesia, porque el diezmo es sagrado, las ofrendas también son sagradas. Y en Manuscripts Relics, el volumen 5, la página 451, el párrafo 4 dice: los que ocupan la posición de subpastores como ancianos de la iglesia deben ejercer una diligencia vigilante sobre el rebaño del Señor. Esto no debe ser una vigilancia dictatorial y señorial, debe animar y fortalecer. Esto no debe ser, dice, una vigilancia dictatorial de que puedan decir lo que yo aquí voy a hacer, eso se va a hacer, sino debe ser para animar y fortalecer a la iglesia. Y aquí ya está hablando en cuanto a que deben participar los hermanos. En el boletín de la Conferencia General del 1 de octubre de 1896 dice: los que son elegidos como ancianos y diáconos deben estar siempre alerta para que se puedan hacer y ejecutar planes que den a cada miembro de la iglesia una participación en la obra activa. Los diáconos y los ancianos tienen que ver en cuanto a la participación de las obras. Digamos, aquí una hermana tiene que hacer una obra de la iglesia. El diácono debería ya ver qué obra tendría que hacer la hermana, qué obra tendría que hacer el hermano. Esa obra deberían hacer los diáconos y los ancianos para la salvación de las almas. Esta es la única forma en que la obra
puede conservarse en un estado saludable y próspero. Eso nos habla en cuanto a los ancianos, los diáconos, que también deberían dedicarse a la predicación del Evangelio. No he encontrado, hermanos, y he buscado mucho en cuanto a la limpieza de la iglesia que tendrían que hacer los diáconos. En cuanto a las diaconisas, eso no he encontrado, hermanos, en los testimonios. Pero yo pienso de la manera como ellos habrán actuado los pioneros, de que se designaba a las familias para que puedan limpiar la iglesia, a cada familia para que pudiera poner las flores de la iglesia, para que la iglesia pueda estar presentable. No solo darle a los diáconos ese cargo para limpiar, o las diaconisas ese cargo solamente para poner, porque también es un gasto, ¿no? Entonces, eso se debería repartir entre todos los miembros, los que quieren limpiar la iglesia. Ahora, hermanos, vamos al trabajo de las mujeres. ¿Qué es lo que la Biblia dice en cuanto a las diaconisas y a las dorcas, como hoy lo conocemos? Porque sabemos que no hay una ordenación de la mujer para que ella pueda ser pastora o anciana, que muchos hoy en día las iglesias comisionan pastoras, comisionan ancianas para que puedan bautizar, para que puedan ya tener una credencial pastoral, mujeres. Pero en la Biblia se habla de 3 mujeres en el Nuevo Testamento que eran unas mujeres que servían en la iglesia. Una es Lidia. Hechos 16:14 dice: entonces una mujer llamada Lidia, vendedora de púrpura de la ciudad de Tiatira, que adoraba a Dios, estaba oyendo, y el Señor abrió el corazón de ella para que estuviese atenta a lo que Pablo decía. Y cuando fue bautizada y su familia, nos rogó diciendo: si habéis juzgado que yo sea fiel al Señor, entrad en mi casa y posad. Y nos obligó a quedarnos. ¿Qué ejemplo da Lidia? Era hospitalaria, hermanos. Hospedadora, y le hospedó al apóstol Pablo. Otra hermana que se habla en la palabra del Señor es la hermana Febe. Y eso lo podemos encontrar, hermanos, en Romanos, hablando de las diaconisas. Romanos 16:1. Y os recomiendo además nuestra hermana Febe, la cual es diaconisa de la iglesia en Cencrea. Si ustedes ven, si tienen la versión Reina Valera Gómez, ahí dice, no dice diaconisa, dice sierva de la iglesia en Cencrea. Pero si vamos al diccionario Strong y buscamos diaconisa, también se traduce como sierva. Que la recibáis en el Señor como es digno de los santos, y que la ayudéis en cualquier cosa en que necesite de vosotros, porque ella ha ayudado a muchos y a mí mismo. Aquí la hermana Febe, la cual era una sierva, se podría decir diaconisa, era también ayudadora en las cosas del Señor, ayudaba, y también era hospitalaria. De la que más se conoce es de Dorcas, que se traduciría Tabita. ¿Quién resucitó a Dorcas, hermanos? Apóstol Pedro. Pedro resucitó a Tabita. Se nos dice en Hechos 9:36, había entonces en Jope una discípula llamada Tabita, que traducido quiere decir Dorcas. Esta abundaba en buenas obras y en limosnas que hacía. Y aconteció que en aquellos días se enfermó y murió, después de lavada, y la pusieron en una sala. Y ya sabemos la historia, hermanos, de Tabita. Pero ella era ayudadora a los pobres. Entonces, de ahí podemos ver que los necesitados en la iglesia, las hermanas, deberían poder ayudar y hacer una comisión para poder visitar a aquellos hermanos necesitados. Y en el tiempo de los pioneros también había diaconisas, que se nombraron 5 diaconisas en esa época, hermanos. ¿Y qué dice la mensajera del Señor? Hablando de Tabita, está en Ministerio de Bondad. Ella, Dorcas, había sido una digna discípula de Jesucristo, y su vida se había caracterizado por actos de caridad y bondad hacia el pobre y el afligido, y por su celo en la causa de la verdad, su muerte fue una gran pérdida. La iglesia naciente no podía pasarse sin sus nobles
esfuerzos. Ahora, hermanos, vamos a leer qué dice el espíritu de profecía en cuanto a las hermanas, qué función deberían cumplir ellas en las iglesias, porque sabemos que ahora no hay el departamento de ministerio de la mujer, como lo hay en la corporación adventista. En los tiempos de la mensajera del Señor no hubo ese cargo del ministerio de la mujer, pero sí habla de la obra de las hermanas que deben hacer en la iglesia. En cuanto a las diaconisas, se puede decir también las Dorcas. Está en el ministerio pastoral, la página 257, el párrafo 1. Las mujeres que están dispuestas a consagrar parte de su tiempo al servicio del Señor deben ser nombradas para visitar a los enfermos, cuidar a los jóvenes y atender las necesidades de los pobres. ¿Para qué están las hermanas? Para ir a visitar a los enfermos. Esa obra también tendría que hacerse el pastor, el anciano y el diácono, pero el espíritu de profecía nos dice que se comisione y se nombre hermanas para especialmente esa misión. Deben ser apartadas para esta obra mediante la oración y la imposición de manos. En algunos casos necesitarán consultar con las oficiales de la iglesia o el ministro, pero si son mujeres devotas, manteniendo una conexión vital con Dios, serán un poder para el bien esa es la obra más que todo de las hermanas, ¿no? En cuanto a ese cargo que Dios les ha dado para poder visitar a los enfermos, para poder aconsejar a las hermanas jóvenes. También hay otras citas que las hermanas, las diaconisas, deben ser hospitalarias. También deberían recibir a los hermanos que entran a la iglesia para recibirles con una sonrisa. Hay mujeres que deberían trabajar en el ministerio evangélico. En muchos aspectos pueden hacer aún mejor que los ministros que a veces descuidan visitar el rebaño del Señor. Cuando sea posible, ambos esposos deberían unirse en ese trabajo. Hay un camino abierto para el trabajo de mujeres consagradas. Entonces aquí vemos que es muy importante que la mujer realmente tome esa parte del evangelio para que pueda predicarlo. En cuanto a lo que hemos leído, para visitar a los enfermos, para ayudar a los pobres. Esta cita de hijas de Dios está mostrando que las diaconisas, como los diáconos, como los ancianos, fueron ordenados por la imposición de manos. Hermano, el pionero William White, quien sería el hijo de la mensajera del Señor, hizo una ordenación y nos dice: las actas de la iglesia para el 7 de enero de 1900 declaraban: el sábado anterior los nuevos oficiales fueron nombrados y aceptados para el presente año, y en el día de hoy el pastor White ordenó e impuso las manos sobre los ancianos, diáconos y diaconisas. Eso está en Hijas de Dios, la página 267, el párrafo 5. Aquí el pastor White había oficializado a diáconos, diaconisas y ancianos. Y aquí hablando de los niños, ¿no? Más que todo la obra de las maestras de la iglesia. Para esa obra también debería comisionarse una maestra, un maestro para que enseñe a los niños. También habla de los médicos misioneros, que es tan importante la obra del médico misionero, así como del pastor de la iglesia, porque aquí dice que los médicos misioneros deberían ser apartados para poder predicar el mensaje. Y también habla del servicio del canto, hermanos, que debería apartarse hermanos y hermanas para que puedan ellos acompañar con los cantos de la iglesia con instrumentos musicales. No debemos oponernos al empleo de instrumentos de música en nuestra obra. Vemos que todo está escrito, hermanos, y tal vez no nos va a alcanzar el tiempo de leer todo, pero es muy importante la comisión de las iglesias, la comisión que Dios ha dado, así como el departamento de escuela sabática.
Nos dice en el libro Consejo para la Escuela Sabática, la página 9, el párrafo 1. Nuestras escuelas sabáticas no son nada menos que sociedades bíblicas y en la sagrada obra de enseñar las verdades de la palabra de Dios. Ellas pueden llevar a cabo mucho más de lo que hasta ahora han hecho. La escuela sabática, cuando es bien dirigida, posee un poder maravilloso y está adaptada para hacer una gran obra. Entonces, los que son de la escuela sabática tienen que tener un alto privilegio, hermanos, porque es muy importante la obra de la escuela sabática, es el corazón de la iglesia. Entonces, ahí vemos, hermanos, todas las comisiones y los cargos que se dan a los hermanos para que puedan hacer esa obra. Y también el cargo de los colportores, que es tan importante para la predicación, hermanos. Para poder terminar y para ir allá a la oración, para que podamos iniciar ya con la obra que el Señor nos ha dado, voy a leer esas dos últimas citas para terminar, hermanos, con este estudio de este Santo Sábado. Esa cita lo saqué de Special Instruction Relating to Review and Herald and the Battle Creek, unas exhortaciones que la mensajera del Señor dio en cuanto a la obra que tenía que hacerse. Si los que están relacionados con la obra de Dios no oyen su voz ni hacen su voluntad, deben separarse por completo de la obra. Dios no necesita la influencia de tales hombres. Hablo claramente, porque es hora de que las cosas sean llamadas por su verdadero nombre. Los que aman y temen a Dios con todo su corazón son los únicos hombres en los que Dios puede confiar. Pero aquellos que han separado sus almas de Dios deben separarse ellos mismos de la obra de Dios, que es tan solemne y tan importante. Cuando leí esta cita, hermanos, realmente yo me quedé muy impresionado con lo que dice el espíritu de profecía y las exhortaciones que da el espíritu de profecía. Que aquellos que no estén en la obra, que no sean consagrados y que no amen a Dios, es mejor que se separen de aquella obra. Ahora es que se hable claro, nos dice la mensajera del Señor. Entonces, hermanos, vemos que es tan importante el cargo y Dios solo ha dado ese cargo para que nosotros podamos seguir en ese camino de sostén propio. Nos faltaba hablar tal vez del tesorero de la iglesia y de muchos cargos más, hermanos, pero con lo que hemos avanzado hasta aquí, pienso que es más que suficiente para entender la función de los cargos que Dios a través de su palabra nos ha mostrado y también del espíritu de profecía. Tal vez alguna acotación, hermanos, para terminar, o alguna pregunta. ¿Cómo es eso de que si nosotros queremos trabajar en la obra de Dios, de qué debemos separarnos? ¿Apartarnos de qué? ¿Del mal? Bueno, más que todo aquí, la Escritura nos dice, los que están relacionados con la obra del Señor, los que no hacen su voluntad. En otras palabras, está diciendo que los que están con el mundo y con el Señor, mejor decídanse de una vez. Pero los que no quieren totalmente entregar todo para la evangelización, mejor apártense de la obra del Señor. Eso nos dice. Si uno tal vez sigue teniendo pensamientos financieros en cuanto a quebrantar el sábado, pero también quiere ser anciano, digamos, pero tal vez quiere hacer cosas mundanales, también quiere hacer una parte en la iglesia. Dios quiere totalmente una consagración, 100% quiere para su obra. Eso es lo que quiere referirse la cita. Eso es lo que yo veo que es una exhortación muy importante y muy grave lo que leemos, hermanos. Pero yo pienso y estoy seguro que todos estamos en esa lucha del carácter, en esa lucha de la mundanalidad para poder cambiar. Estamos en un proceso, hermanos, para poder llegar a la santidad. Y con la gracia de Dios este año vamos a trabajar para la evangelización del reino del Señor,
porque esa es la obra principal para poder comisionar. También no hemos hablado en cuanto al departamento de jóvenes, pero todo lo que hoy se ha hablado, hermanos, es para que nosotros podamos ir viendo y así cada sábado poder crecer espiritualmente, así como dice en 1 Pedro 5, que los jóvenes deberían sujetarse a los ancianos, pero sí o sí esos ancianos que estén en la sana doctrina. Yo he escuchado muchas veces, eso ya para terminar, muchas veces he escuchado que los hermanos decían, para que uno sea pastor o ministro, sí o sí tiene que ser casado. O tiene que tener hijos, sí o sí. Pero aquí, estudiando, hermanos, he podido ver que así los apóstoles, el apóstol Pablo no era casado, tampoco tenía hijos. Pero si bien la palabra del Señor nos dice que si tiene esposa, que tenga una sola esposa, que si tiene hijos, que los eduque con santidad. Pero no es necesario que uno sea casado para que Dios le dé ese cargo de pastorado, hermanos. Eso es lo que he visto en la palabra del Señor. Y bueno, terminando, hermanos, vamos a cantar un himno con voz benigna. Me llama Jesús. 210. A la voz de 2, 3. Con voz benigna te llama Jesús, invitación de puro amor, porque te dejas en vano llamar, sordo serás pecador. Llámate hoy, llámate hoy. Y dile, mi alma te doy. A los cansados invita a Jesús, Él ve su afán, dolor. Tráele tu carga, te la quitará, te sostendrá tu Señor. Llámate hoy, llámate hoy. Hoy ven a Cristo y dile, mi alma te doy. Preaguardándote mira Jesús, tanto esperar con tanto amor. Oh cargado trayendo a sus pies tu tentación, tu dolor. Llámate hoy, llámate hoy. Hoy ven a Cristo y dile, mi alma te doy.